Este tipo de trabajo llevaré como 15 años haciendo fotografía macro. Las fotografías están hechas desde la terraza mía hasta, Guipúzcoa la mayoría. Luego pues aprovechar cuando vas de vacaciones e intentar hacer cosas nuevas. Los alacranes, Extremadura, Rosalia Alpina, Urdaburo, el monte. Lo demás en todas partes, están en todos sitios. Es salir con la cámara y hacer charcos de agua, aprovechar charcos de agua. Macro, corto, un 50, un 30 en este caso, que es similar al 50, y poco más. Insecto que veo, hoja que corto, ramita que corto, con él en una mano, la cámara en otro, buscar los fondos y desplazarme. Y simplemente eso, 3-4 fotos, otro fondo, conseguir, la mayoría están en la mano, mariposas, el alacrán por ejemplo también es una corteza, está sacado de su piedra, hay que buscar dónde está, sacarle, ponerle en la corteza y con él en la mano y con mucho cuidado intentar sobre todo que no pique. Y luego buscar fondos para acompañar. Ahí hay algunos en piedras y otros en corteza. Los demás pseudoescorpiones, abajo 2 pequeñitos, uno en el brazo y otro en una cartulina. Hay alguna diapo que se recuperó, pero 3 o 4 como mucho. Lo demás es todo de digital ya. 8 o 9 años la fotografía. Aquí están buscados los colores. Los colores de las fotos grandes, las demás, son distintas, pero es un poco, odonatos, estos, libilloides, estos son ascafáridos de Pirineos. Apolo, que está en Pirineos también, aquí no sé si hay alguna subespecie, pero no la he llegado a ver. Lo demás, estos son chinches. Centrotos, bisonia, son chinches que llegaron aquí y se han quedado. Moscas, todas con sus presas, todas cazando, tienen su comida cogida. Mariposas tropicales, en el zoológico de Santillana hay un mariposario y están tomadas allí. Esta es curiosa, Greta Otto, espejitos. Esta es la monarca. Aquí hay arañas. La misumena, una serie de arañas que ahora ni me acuerdo. Estas son mariposas muy pequeñitas, son sesias del frambueso, y estas no he llegado a saber de qué son. Estos son escarabajo de oro, este es bonito en las líneas, este es un cigarrero, el cuello es súper bonito. Y estos son ranitas, la Hyla meridionalis y Hyla moyeri. Antes Hyla arborea, ahora ha cambiado a Hyla moyeri. Son odonatos, caballitos del diablo copulando. Estos son isnuras. Estos son el pequeño caballito rojo del diablo. Este con ácaros, tiene los ácaros aquí. Estos son mantis. La meles, ribetina baética y la mantis religiosa, macho y hembra. Arañas, la Misumena batia, la araña cangrejo, son saltadoras. Y luego esta es curiosa por los colores. Hay unas parecidas, pero estas muy pequeñitas, detrás de las hojas. Ya ves, debajo de las hojas hay que levantar para buscar. Son todo orugas. La pequeña pavón de la noche, la viejecita. Esta es Nostuido PSI, que aquí lo que he hecho es con el faro del coche aprovechar para dejar detrás el faro. Estas avispas albañiles, alfarera. Esta es una avispa que caza arañas. Aquí lleva una para poner el huevo. Son arañas, avispa cuco. Ponen los huevos en los nidos de las otras abejas. Esta es una nocturna. Esto es el faro de casa, el portal de casa está hecha. Me lo encontré ahí y le hice ahí. Estas son reptiles, salamanquesa, los lagartos verdes, lagarto celado y lagartija, una hembra en Zarauz hecha.
en Orio, esta está en Galicia y esta está hecha en casa, que me la llevaron al trabajo, me llevaron. Vale, esta es una fotografía todo acuático, escorpión acuático, nadadores de espalda, efímera, y son ninfas de libélulas y de caballitos del diablo, están todas en el agua, algunos incluso sacados, puestos en un tupper con un poco de profundidad y unas piedrecitas para poderlos hacer. Cigarras, esas son difíciles de hacer porque normalmente los machos están, cuando hace mucho calor, el sonido que tiene, y lo que hace, se esconde y se pone detrás de los árboles, y tú llegas y se va dando la vuelta. Entonces, difícil, pero bueno, he conseguido una ramita y ponerles encima. Este es un saltamonte de alas azules y esto es una hembra de saltamonte verde haciendo la puesta de huevos. Tiene la oteca. Saturnia piri, es una mariposa muy grande, nocturna, una polilla. Está hecha en casa. Esta aquí tuve capullos donde me nacieron, crié los orugas y bueno, aquí el perrito que tenía para intentando oler. Esta es una que cogí a la mañana, la metí en casa para sacarla a la noche, porque salen de noche, entonces es un macho, me la puse y bueno, me hice unos selfies yo con la cámara ahí, yo solito. Y esto pues un poco, las 5 mariposas un poco más grandes, la chupaleche, la monarca, la inache-io, la limonera y antiopa. Esta está hecha en Pirineos, en Ordesa. Esta está hecha en Santander, esta está hecha por aquí cerca de casa, por Ulía. Escarabajos tigres, Cicindela campestre, las muy comunes aquí. Estas son Cicindela marítima, en Ollambre, en Santander. Ninfas, mariquita de 22 puntos, esta es una cásida, la larva. Esta larva lo que hace es la cola, pone los excrementos en la cola y lo sube arriba para los pájaros cuando le ven de arriba, es como un excremento, entonces con eso pasa desapercibida. Esta es la hormiga león, aquí está sacada de su sitio y en la mano con un poquitín de arena muy fina para que no se esconde enseguida, para evitar eso. Las orugas estas con huevos. Las avispas nocturnas les atacan, les ponen los huevos y luego cuando nace la larva les devoran a la oruga. Esto saliendo de una hoja, esta ha salido otra oruga del huevo, esta también, y esta también está Saturnia piri, la mariposa grande, sobre un palillo, que es lo que más tenía a mano. Está hecha en casa también, de una que me puso huevos. Rosalia alpina, un escarabajo de lo más bonito y bueno, aparte protegido. Es un escarabajo bastante escaso ya. Vive en hayedos sobre 700 metros, 500 metros de altura. Y este me encontré en casa, en la pared de casa. Es muy difícil, a muy poca altura de nivel del mar. Hormigas, la rufa, Componator, cuidando el rebaño de hormigas, de pulgones, aquí limpiando todo, como suelen limpiar. Aquí una puesta de huevo y aquí también les estimula con las antenas tocando el cuerpo y les segregan una gotita de como líquido azucarado y las hormigas son muy golosas. Y aquí pues andaba ahí unas cuantas mordiéndose. Sí. Son cigarrillas muy pequeñitas, la intermedia, esta tan intermedia, estas son pues no sé, qué pueden tener 3-4 milímetros como mucho y esta un poco más. Todos cortados, las ramitas, y buscando los fondos de las carreteras, las pistas, los caminos para que sobresalgan más. Vespa velutina, avispón asiático. Un retrato de frente y luego un poco los nidos, los tamaños, distintos tamaños de nido que tienen. Y una avispa que llegó y que se ha quedado ya para siempre. Butus ocinatus, o escorpión o alacrán. Estos pican, tienen mucho veneno, duele mucho. Lleva el veneno en la bolita esta de aquí atrás. Estos están cogidos con piedras, sujetando en la mano y la piedra puesto para buscar los fondos. Estos pseudoescorpiones, cogidos en un pelo del brazo.
que estos se cogen a las moscas para desplazarse, no se pueden mover ellos, pues son muy pequeños, pero aprovechan, se cogen a las patas de la mosca para ir a los sitios y luego se dejan caer y cambian de sitio. La rumina, una mariposa muy bonita. Esto es un fondo de carretera, también una pista de carretera. Esta es la mariposa de los geranios, que destroza los geranios. Son licénidos, aquí también cortada, cogido con la mano y puesto. Esta es la Quercus. Y esta es... Joder, a ver si me acuerdo ahora. Las Colia croceo. Anfibios. El espumoso, el sapo. Aquí el macho le sujeta a la hembra y la aprieta, que incluso a veces la llegan a asfixiar de lo que les aprieta. Este es el espumario también, el espumoso, pero en cría, cuando es muy pequeñito. Esto son las ranas verdes y esta es la damaltina. Los distintos colores de la rana verde. Araña, cangrejo, Misumena batias, todas hembras y todas con su presa cogida. Esta está cortada, puesta en la planta esta, tenía una presa para buscar los colores de la hierba y buscar darle más fuerza. Estas arañas son todas con el nido, con la oteca. La pisaura, la argiope, esta es muy pequeñita, muy difícil de ver. Tiene toda la puesta de huevo interior y siempre la están cuidando. La Sinaema globosum, un licósido, Argiope lobata, Lucanus cervus, ciervo volador, una pelea de machos, hembra, otro macho, y cuando intenta volar también están protegidos y cada vez hay menos. Robledales y demás se suelen criar. Estos son odonatos. Esta es Ana imperator, libélula emperador. Una hembra haciendo la puesta, reflejada en el agua. Aquí otra hembra puesta también. Y aquí una hembra posada y estos dos machos, uno en reposo y otro volando. Suelen controlar el espacio aéreo suyo para echar a otros que llegan. Estos son moscas, la sarcófaga carnaria, que ha quedado muy bonita, se le ve todos los pelos, se le ve toda. Estas son distintos tipos de moscas. Esta es la del estiércol, son cabezotas, esta de aquí, estas son muy pequeñitas también. Pero sobre todo cortar y con la planta en la mano intentar que se posen encima. Esto es la Cigena tirifoli. Es una mariposa nocturna, pero que vuela de día y son sencillas de fotografiar. Siempre cortando. Esto es la pupa de donde han nacido, de donde salen ellas. Este es el capullo. Y luego, pues, fondo de cielo, fondo de cartulinas. Bueno, son odonatos. Y aquí lo que he querido reflejar un poco lo que es la cabeza de los insectos, estos que parecen como martillos, pero son todos pequeñitos. El caballito del diablo se diferencia de la libélula porque estos tienen cuerpo fino y alas pegadas, y los demás, las libélulas tienen abiertas y separadas. Y estos del cuerpo son muy finos. Estos son machos que cuando están preparados para la cópula, cuando están maduros ya sexualmente, se les vuelven los ojos rojos.